Tomamos contacto a esta hora para nuestra edición de la 13 con el diputado Marcos Ilavaca. Diputado, ¿cómo está? Le damos una bienvenida en esta jornada. ¿A nosotros cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, un saludo a todos los auditores de Radio Diferencia, de Paillaco, y obviamente a ustedes como medio de comunicación, y felicitarlos por la gran labor que han estado desarrollando en esta época de pandemia. Paillaco es una de las comunas que mejor ha abordado la pandemia en términos regionales, y quiero felicitar el gran trabajo que la comuna en general y el compromiso de la comuna respecto a este momento amargo que está pasando el país. Así es, bueno, vamos a conversar acerca de aquello. Hay hoy día noticias no buenas con respecto a los contagios, los resultados que hay el día de hoy, pero vamos a hablar en breve de eso, diputado. Me gustaría preguntarle antes, acerca de los proyectos que hoy día se están discutiendo de forma urgente en la Cámara de Diputados. Uno de ellos es la prórroga o la discusión del proyecto de ley de prórroga de impuestos a las ganancias de personas jurídicas. ¿Qué ha pasado con respecto a aquello? Mira, lo que se discutió fue la prórroga de las personalidades jurídicas de las diferentes organizaciones sociales de nuestro país. Ya, perfecto. Juntas de vecinos, clubes deportivos, grupos de adultos mayores, asociaciones indígenas, sindicatos, gremios, etcétera. Hemos querido llevar adelante este proyecto de mi autoría. Fui yo el que presenté el proyecto de ley en conjunto con otros diputados, en orden a que en época de pandemia no es posible estar llamando a elecciones, no es posible estar llamando las bases para constituir un trícel y llamar a elecciones al día siguiente. Y para poder enfrentar este proceso hemos solicitado, y ya esta es la segunda vez que lo discutimos, toda vez que el proyecto original está en el Senado, pero lo que buscamos es que todas las organizaciones sociales, los cuerpos intermedios de nuestro país, vean vigente y existe una prórroga de su personalidad jurídica. No es entendible que en época de pandemia, donde Chile lo está pasando mal, estemos desarrollando elecciones exponiendo a nuestra población. Y hoy día las organizaciones sociales de nuestro país están pidiendo con urgencia poder resolver este tema, porque hoy día hay muchos trámites que se tienen que hacer y están venciendo su personalidad jurídica. Y aquí buscamos al interior de la Cámara en particular de que resolver una situación apremiante de todas nuestras organizaciones. ¿Y cómo se hace eso, diputado, finalmente para poder lograr ese acuerdo finalmente, poder llegar a un acuerdo entre todos los parlamentarios básicamente para poder tener en consideración esto tan importante? Existe acuerdo ya transversal respecto a la necesidad de legislar respecto a esta materia. Perfecto. Nosotros ya discutimos, debatimos y votamos hace ya cerca de 3 semanas atrás un proyecto idéntico que está durmiendo en el Senado y fue votado por absoluta unanimidad. Lo que necesitamos es que salga luego la ley, porque las organizaciones sindicales, las organizaciones gremiales, la Junta de Vecinos están pidiendo con urgencia que nos preocupemos de ello. Y esta norma en particular, que es una norma que es bastante concreta, va a darle facilidades a la prórroga de las personalidades jurídicas, pero para eso requerimos que el Congreso y el Senado en particular, porque está allí detenido, vote y legisle rápidamente con una norma que hoy día la ciudadanía exige de manera urgente. Considerando la urgencia, diputado, yo entiendo de que hay proyectos de ley, ¿cierto?, que ingresan a discusión con suma urgencia. ¿Este proyecto no ingresó con suma urgencia? Mira, a ver, es que este tiene una tramitación media compleja. Nosotros partimos con el proyecto original en la Cámara de Diputados, lo votamos hace 3 semanas atrás, lo enviamos al Senado. Ese proyecto no tenía urgencia por parte del Ejecutivo. Y cuando llega al Senado, el Senado lo guarda y hace un proyecto casi idéntico al que nosotros planteamos desde la Cámara de Diputados y lo envía a la Cámara con suma urgencia. Y este proyecto que hoy día le hemos cambiado y lo hemos dejado tal cual el texto original de la Cámara de Diputados, que incluye a todas las organizaciones sociales, a todas, porque el proyecto del Ejecutivo y del Senado solamente estaba restringido a las juntas de vecinos. Nosotros creemos que a todas las organizaciones sociales se debe ver beneficiadas con este tipo de proyectos, y hoy día este proyecto sí tiene suma urgencia, y espero que el gobierno le mantenga la suma urgencia y en el términos amplios como lo hemos tratado en la Cámara de Diputados. Bien. Diputado, hay un tema que nos preocupa, que fue lo primero que casi usted se comenzó diciendo básicamente, felicitando a la comuna de Paillaco por las gestiones, lo que se está realizando acá en cuanto a la prevención. Pero a nosotros nos preocupa a nivel nacional lo que ocurre en nuestro país con el aumento de casos considerables, 2.600 casos en las últimas 24 horas, el día domingo hubo un récord también, entonces esto es muy preocupante.
Por varias razones, porque nos estamos quedando en nuestro país sin ventiladores mecánicos, las personas se mueren si no tienen ventilación mecánica, cuando no pueden respirar bien, a base o por supuesto a través de este virus. Hay personas que están siendo enviadas desde las regiones hacia el norte. Sentimos que de alguna manera nos preocupa lo que hoy día pareciera ser que todo vuelve, como dice el gobierno, un poco a la nueva normalidad, pareciera ser mucho más preocupante de lo que se dice, ¿no? Mira, las cifras entregadas hoy día por el Ministerio de Salud son alarmantes. Correcto. Tener 2.660 casos nuevos en un día es una situación absolutamente alarmante y que se le está escapando de las manos al gobierno. Si mantenemos esta tasa de contagio en 2, 3, 4 días más, vamos a tener el sistema de salud absolutamente colapsado. Un sistema de salud que hoy día está en el límite, mañana va a estar absolutamente colapsado. Y eso va a implicar que muchos chilenos van a perder la vida. Pero allí la responsabilidad es por parte del gobierno en orden a entregar mensajes claros. No es posible llamar a una nueva normalidad, no es posible hablar de retorno seguro, no es posible llamar a que los niños van a volver al colegio cuando las cifras se han escapado de manera absolutamente drástica. Necesitamos tener un mensaje claro, unívoco por parte del gobierno y no que estén cambiando el mensaje cada cierto tiempo. Este mensaje que ese día atrás la subsecretaria de Salud Pública decía vamos a salir a tomarnos un cafecito en los cafés, o el ministro de Salud diciendo no, si no va a hacer cafecito van a hacer cerveza. Eso no es aceptable. Necesitamos tener un mensaje claro que diga a la población que tenemos que cuidarnos, porque el segundo responsable de esto somos nosotros los ciudadanos, y nosotros tenemos que ser agentes activos de cuidado, porque a la medida que no nos cuidemos, las cifras se van a disparar, y si se disparan las cifras, nuestro sistema va a seguir en un colapso salvaje que va a implicar la pérdida de miles de vidas en nuestro país, y yo no quiero llegar a eso. Por supuesto. Pero para poder correcto. mantener quedarse en nuestras casas, para poder tener esta tranquilidad, también el gobierno debe meterse la mano al bolsillo y poner mayores recursos para que las familias tengan para parar la olla. Hoy día el problema grave es que cada uno de los proyectos que van en búsqueda de beneficiar a las familias para que se queden en su casa son absolutamente mezquinos, con cifras que no alcanzan para la supervivencia, que están por debajo de la línea de la pobreza. Y eso va a implicar que estas familias van a verse compelidas a tener que salir a la calle a generar recursos. Y eso implica necesariamente que van a ser agentes de contagio. Y eso, te insisto, no lo podemos aceptar. Tenemos que tener un mensaje unitario, único, todos detrás de una misma línea de cuidado, pero además necesitamos tener los recursos suficientes para poder parar la olla en cada uno de los hogares de nuestro país. Sí, es complejo sin duda alguna el tema, diputado, porque claro, está por una parte la economía, que es preocupante a causa de que las personas, si se quedan en casa, de alguna manera la economía se va al desplome o va disminuyendo, entonces eso es complejo, pero al mismo tiempo también está la salud, que es necesario quedarse en casa al respecto para poder cuidarse, considerando los aumentos totalmente vistos por todos, ¿cierto?, de contagios. Ahora, tendríamos que decir nosotros, ¿qué preferimos? ¿La salud, la vida o la economía? ¿Tendría que ser una pregunta esa a considerar para tomar una decisión? Mira, yo creo que ante todo la vida del ser humano está por sobre cualquier otro valor. Hoy día la economía nacional, y discúlpenme el término, yo creo que pasa a un segundo, tercer y cuarto plano. Ya. Hoy día tenemos que velar por la vida de los ciudadanos de Chile, pero para velar por la vida de los ciudadanos de Chile, el gobierno debe meterse las manos al bolsillo y entregar recursos suficientes para que los chilenos se puedan mantener de manera digna en sus casas, y eso implica mayores recursos. Si el Estado no se endeuda hoy día, no gasta hoy día, yo no entendería cuándo debería hacerlo. Hoy día estamos al borde de un colapso sanitario, al borde de la crisis en el sistema sanitario de nuestro país, y no van a servir que lleguen 1.000 respiradores más, si además no vamos a tener los profesionales suficientes para poder administrar esos 1.000 ventiladores. ¿Qué vamos a hacer? Se van a trasladar profesionales, vamos a crear una dotación especial para poder enfrentar este tipo de procesos. A esta altura yo creo que la mejor solución es el llamado a cuidarnos y a cuidar a nuestra población, pero en particular a quedarnos en las casas. El distanciamiento social es fundamental, el distanciamiento físico es fundamental, y a mantener las medidas sanitarias que
ya deben ser parte de nuestra vida. El uso de las mascarillas, el lavado permanente de las manos, Diputado. el no estar con aglomeraciones. Y allí el mensaje del gobierno también debe ser más claro. No es posible la apertura de los malls, no es posible el retorno a clase de nuestros niños, no es posible esta nueva normalidad y el llamado a salir a tomarnos cafecitos a los cafés del centro. Es preocupante eso, dicho muchas veces, porque se malinterpretan se interpretan de muchas maneras, y eso es preocupante. Diputado, le pregunto porque en su calidad usted de parlamentario, ¿qué pasa hoy día, por ejemplo, con el stock de los exámenes PCR, que es preocupante en las noticias? Y lo otro, los ventiladores mecánicos, que es muy importante considerar. Mira, uno está mirando con preocupación lo que sucede con el stock de ciertos elementos para llevar adelante los exámenes PCR, que varias clínicas privadas han señalado que ya no les queda. Espero que el gobierno ya haya previsto este tipo de situaciones y esté trabajando al respecto, porque lo peor que puede suceder es que no tengamos elementos para poder llevar adelante la detección temprana de esta pandemia. Necesitamos tener la seguridad de que por lo menos vamos a diagnosticar correctamente a los ciudadanos de Chile, que aquellos que se requieran porque han estado expuestos sepan si tienen o no tienen COVID. Y para eso necesitamos que nuestra autoridad de salud les dé garantía y le dé tranquilidad a la población. Y allí el mensaje, por eso es tan importante el mensaje que el gobierno le entrega, y por eso es tan importante de que tengamos un mensaje unitario y no estemos cambiando las versiones con mensajes erróneos y contradictorios cada vez que habla el ministro de Salud. Necesitamos tenerle confianza a nuestras autoridades, sobre todo en una época, te insisto, de mucha incertidumbre. Respecto a los ventiladores mecánicos, claramente necesitamos más ventiladores mecánicos y ojalá lleguen, pero también me preocupa allí saber si es que tenemos la capacidad técnica de profesionales suficientemente capacitados para poder llevar adelante el control de estos ventiladores. Cuestión que tampoco está muy clara que digamos. Perfecto, chata, ¿no? Por último, diputado, cambiando de tema, me gustaría preguntarle, bueno, en los beneficios que está entregando, los bonos, etcétera, que está entregando el gobierno hoy día en ayuda a las familias, precisamente. Le pregunto acerca del ingreso familiar de emergencia, que, bueno, se discutió el día de ayer. Ayer, de hecho, habían varios proyectos en tabla en la Cámara de Diputados para discutir. Uno de ellos, y tal vez uno de los más importantes, es justamente la discusión del proyecto de ingreso familiar de emergencia. Mira, ayer discutimos el ingreso familiar de emergencia y lo súper claro y lo he dicho en varias oportunidades y nosotros como bancada del Partido Socialista también. Creemos que las familias chilenas deben tener recursos suficientes para poder enfrentar la pandemia sin necesidad de salir a las casas. Y el proyecto presentado por el gobierno y el veto aditivo presentado por el gobierno plantea montos decrecientes e insuficientes. Y además con un nivel de mezquindad respecto a la cobertura, porque se limita el 60% de personas más vulnerables de acuerdo al registro social de hogares. Es decir, hoy día no estamos entregándole solución a todas las familias de Chile. Van a quedar muchas familias de nuestro país fuera de este proyecto que si bien que también es insuficiente en términos del monto, porque estamos hablando de un monto decreciente, 65, 45, 35, si no me equivoco, sí. Respecto a los montos. O sea, tenemos un proyecto malo, con baja cobertura, es decir, bajo van a ser las personas, un poco número de personas van a ser beneficiados. Yo cuando estamos hablando de montos que son absolutamente insuficientes para poder enfrentar la pandemia. Lo que le hemos dicho al gobierno reiteradamente es que necesitamos mayor cobertura en términos de las personas beneficiadas, es decir, tenemos que beneficiar a más personas, y segundo, tiene que ser un monto mayor que le dé tranquilidad a las familias para que se puedan quedar en sus casas, porque con ese tipo de monto muchas de las familias que puedan ser beneficiadas van a tener que salir a la calle a buscar cómo parar la olla, y eso no es posible y no es aceptable. Como dije en un comienzo, si el gobierno no es capaz de entender de que hoy día la vida y la salud de las personas está primero, no vamos a salir bien después de esta pandemia. Y yo espero que efectivamente no existan más muertes, no existan más contagiados y protejamos hoy día la salud de todos los chilenos. Diputado, finalmente, ¿cómo queda este proyecto tras la discusión que se realizó el día de ayer en la Cámara de Diputados? Porque su persona igual lo dijo, también lo comentaba el diputado Flores unos días atrás, de que este proyecto no era, que digamos así como tan, era como muy
de alguna manera discriminatorio con ciertas personas, faltaba igualdad quizá en los beneficios hacia las personas a través de este proyecto. ¿Qué pasó el día de ayer finalmente? ¿En qué quedó este proyecto? Nosotros hicimos el punto y dijimos, ¿sabe qué? Este es un mal proyecto en términos de cobertura porque atiende a muy pocas personas, es un mal proyecto respecto a los montos porque son montos insuficientes y decrecientes además, pero también entendemos por un sentido de responsabilidad republicana que va a beneficiar a un grupo importante de chilenos. Y porque iba a beneficiar a un grupo importante de chilenos, por lo menos la bancada nuestra, y nosotros aprobamos el veto del presidente y aprobamos el proyecto de ley. Pero le hemos insistido al ministro de Hacienda, este ministro indolente, que es necesario poner más recursos sobre la mesa, es necesario poder reestudiar esta situación y buscar de manera concreta y correcta beneficiar a más chilenos y no estar limitando generalmente solamente el 60% de personas más vulnerables, porque hay gente que no tiene el registro social de hogares, o hay personas que tienen el 80% en el registro social de hogares, 90, 100, que tienen la seguridad que no son personas acaudaladas y tienen las mismas necesidades que cualquier otro chileno. Claro, cabe destacar que todas las personas que viven de ingresos informales, hasta el 60% del registro social de hogares, reciben finalmente exactamente el mismo beneficio, o sea, este beneficio de parte del gobierno. Y segundo, aquellos mayores de 70 años que por las reglas del ingreso pudieran quedar excluidos, por el hecho de vivir solos, son incorporados finalmente el beneficio, explicó el ministro el día de ayer precisamente acerca de este tema. El día de hoy fue parte de la negociación que la Cámara planteó y el Senado en orden a obligarlo a que le dé un poco más de cobertura, pero es un poco. Claramente Perfecto. Los mayores de 70 años que han incluido hoy día, que fue uno de los logros que nosotros como oposición generamos en el proyecto de ley, que originalmente no lo contemplaba. Perfecto, tras la discusión. Bien, pues diputado, agradecerle por este contacto para nuestra edición de La Teresa el día de hoy. Muy agradecidos como siempre, sales todo el éxito. Sé que ustedes están constantemente informándonos sobre la discusión, en lo que sucede ya con los diferentes proyectos de ley, ¿cierto?, que se están implementando hoy día en el país a causa de el COVID-19, a causa de la pandemia, de esta crisis sanitaria que nos afecta a todos de una u otra manera. Muchas gracias a ti, Sergio, un abrazo fraterno a la distancia y un saludo a todos los auditores de Payá con sus alrededores. Muchas gracias, diputado, y tenga buen día.